a la doctora Natalia Cristina Zirone Silva. La doctora Natalia es doctora en Biología General y Aplicada por la Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Actualmente se desempeña como investigadora en la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Estadual de Campinas. El tema de la ponencia se titula Staphylococcus aureus meticilina resistente en alimentos y su perspectiva en la salud. Bem-vinda, doutora. Obrigada por ter aceitado formar parte do terceiro Congresso Nacional de Bacteriologia e Biologia. Recibámosla com um forte aplauso. Buenos días. Creo que me oigan, ¿verdad? Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Así que pueden ver, yo no veo vosotros, ¿vale? Gracias por la invitación para participar del Congreso. Hoy yo voy a hablar sobre Staphylococcus aureus, meticilina resistente en alimentos y la perspectiva en la salud. Bueno, un poco sobre mí. Yo soy profesora en la Universidad de Campinas, aquí en Brasil, y trabajo con microbiología de alimentos. Así que pido perdón por mi español, que no es de los más buenos, pero creo que van a poder comprenderme. Así que yo voy a empezar hablando sobre las infecciones. Nosotros, para tener una infección, necesitamos del hospedero, de la exposición, del patógeno. Así que cuando hablamos de las enfermedades que son transmitidas por alimentos, necesitamos de la exposición al alimento, que el hospedero coma este alimento y que el patógeno tenga la virulencia para causar la enfermedad. Y hoy tenemos como un posible patógeno emergente en alimentos el Staphylococcus aureus meticilina resistente, que hoy yo voy a llamarlo de MRSA, ¿vale? Así que se puede ser por un hospedero un poco más inmunocomprometido o un hospedero que se puede ser portador, que ya voy a hablar por qué, ¿no? La importancia del portador para este microorganismo. Y con la globalización, urbanización, los diferentes ecosistemas, esta exposición se ha sido mayor en alimentos. Así que antes, el MRSA nosotros solo vimos en hospitales, ahora se ve el MRSA en alimentos. Y nuestro patógeno tiene la resistencia y en algunos casos la virulencia un poco mayor. Pero hoy vamos a hablar mucho más de la relación entre el patógeno y la resistencia a los antibióticos. Vosotros ya deben saber que hoy nosotros no tenemos tantos nuevos antibióticos como antes y la resistencia viene cada vez mayor de las bacterias. Así que hay estudios de 2014 que nos dice que en 2050 podemos tener 10 millones de muertes que van a ser causadas por bacterias resistentes a antibióticos. Así que un número mucho mayor que, por ejemplo, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades. Por esto, la preocupación con la resistencia a los antibióticos por las bacterias.
Entre las bacterias que más nos causa... Oi, nada. Olá. Ok. Un momento. Estoy con la organización aquí, perdón, pessoal. La pantalla no está indo? Oi, espera. Perdão. A ver aqui. Agora você pode mirar minha pantalla. Ok. Así que creo que ha oído un montón de cosas que no se pasaba la pantalla. Así que vamos a empezar un poquito antes. Estaba hablando que los nuevos antibióticos están como que bajando, ¿vale? No se produce más nuevos antibióticos y la resistencia se va aumentando. Aquí es el estudio que yo hablé sobre la cantidad de muertes, de posibles muertes que podemos tener en 2050 por las bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, miramos que puede ser un poco más do que el cáncer, la cólera, diabetes. Así que es muy, muy importante este tópico para hablar. Aquí podemos mirar que entre las bacterias que son más importantes cuando hablamos de la resistencia es la Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y lo que vamos a hablar hoy, Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es muy importante porque nosotros podemos ser portadores de esta bacteria, así que no tenemos enfermedad, pero tenemos en las manos, en las narices, y por eso se puede transmitir por el alimento o por el contacto, ¿vale? Aquí tenemos en el mundo la perspectiva en 2050 de las muertes por las bacterias resistentes a antibióticos. Así que África, la perspectiva es que tenga un número mayor de muertes y Asia también. Y el costo global de todo esto casi que 100 billones. ¿Vale? Y como he dicho, la preocupación se viene porque es una transmisión que puede ocurrir del humano para el hospital, así que la persona tiene una enfermedad con la bacteria resistente y se lleva esa transmisión dentro del hospital y después para la comunidad. O, por ejemplo, de los animales, de la producción de alimentos, donde se usa antibióticos, muchos antibióticos acá, la bacteria se queda resistente y va para el alimento y después para la persona. Así que el abuso cuando tenemos mucho uso del antibiótico, sea en los hospitales, sea en la agricultura, nosotros tenemos ese mayor crecimiento de resistencia a las bacterias. Así que cuando hablamos de Staphylococcus aureus, tenemos en Estados Unidos como 240,000 casos de enfermedades en alimentos causados por Staphylococcus aureus. Así que yo he usado los datos de Estados Unidos porque son datos más, ¿cómo se dice? Más ciertos.
Por ejemplo, en Brasil, nosotros no tenemos estos datos muy bien compilados, ¿vale? Y el que causa la enfermedad por el consumo de alimento es la producción de la enterotoxina en el alimento. Así que Staphylococcus aureus va a causar una enfermedad por la ingestión cuando la persona come la enterotoxina que está formada en el alimento, ¿vale? Así que no hay diferencia entre la enfermedad por el MRSA, por el Staphylococcus aureus meticilina resistente, quando há o consumo do alimento. E se sabe, como eu disse, que uma a cada 3 pessoas tem o estafilococcus em seu nariz ou em sua mano, como é dito, ¿vale? E 2 a cada 100 pessoas têm MRSA, assim que há muitos portadores deste microorganismo. E há mais de 80.000 casos de MRSA por año y más de 11.000 muertes por conta de esta infección. Además de la enfermedad causada por el alimento, que es pela enterotoxina, nosotros tenemos las infecciones que vamos a llamar de infecciones clínicas, que son las infecciones de piel, así que furúnculos se puede ser por Staphylococcus aureus y podemos tener algunas complicaciones como sepsis, producción de otras toxinas por esta bacteria, que se puede dar, por ejemplo, un choque tóxico en el paciente, en la persona enferma, y se puede causar la muerte. Así que Staphylococcus aureus, cuando entre la piel o, por ejemplo, se va sangre o otro órgano, se puede ser fatal, ¿vale? Y lo que el MRSA es más peligroso, por ejemplo, de lo que no es MRSA, que es un Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Cuando hablamos de la infección, no hay diferencia. Son la misma infección, van a causar lo mismo. O que va a cambiar es la virulencia de la bacteria. Una puede producir una toxina que otra no. Pero la resistencia me va a traer el uso de antibióticos más caros, por ejemplo. Se va a hacer más difícil el tratamiento, y cuando yo uso antibióticos nuevos o más caros, yo puedo traer la resistencia a estos microorganismos, ¿vale? Por ejemplo, el MRSA nosotros tenemos Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, pero el uso de oxacilina, por ejemplo. ¿Y cómo se transmite? De persona para persona, por el contacto de piel con piel, a través de objetos y por la comida, que es nuestra preocupación aquí. Y un poquito de historia, ¿cómo he empezado esta resistencia a los antibióticos? Al principio, nosotros tuvimos la descubierta de penicilina y 2 años después, la penicilina, el microorganismo se ha tornado resistente a la penicilina. Después, se han descubierto el antibiótico sintético meticilina y 2 años después la resistencia a este microorganismo, a este antibiótico. Así que fue muy rápido la evolución, la descubierta del antibiótico y la resistencia. Así que hay estudios que hablan que esta resistencia se puede ser una mutación o se puede venir por el Staphylococcus coagulasa negativa. ¿Qué es esto? El Staphylococcus coagulasa negativa es un Staphylococcus que es distinto del Staphylococcus aureus, no es tan conocido como un causador de enfermedad, pero
es como si fuese una reserva de los genes de resistencia. Así que pasa la resistencia de una bacteria que no causa enfermedad para una más virulenta, que es el Staphylococcus aureus. Así que tenemos muchos genes relacionados, el MEC-A, el MEC-B, MEC-C, y cada vez que se estudia más, se encuentran nuevos genes. Al principio se creía que la resistencia a oxacilina, cefoxitina, eran los marcadores para la resistencia a methicilina. Hoy se sabe que tenemos que buscar los genes MEC-A, MEC-B, MEC-C, o también podemos tener una bomba de flujo que la bacteria tiene para expulsar, no sé en español cómo se habla, pero para quitar el antibiótico de la célula, ¿vale? Así que tenemos Staphylococcus aureus methicilina resistente aislado de humanos, de caballos, de perros, de cerdos y de alimentos de origen animal, principalmente. Tenemos en alimentos vegetales, sí, también, pero en alimentos de origen animal es mayor este aislamiento, ¿vale? Yo voy a llamar la atención para un tipo que es el S3398, que tenemos muchos animales que son los reservatorios de este microorganismo, ¿vale? En Europa, nosotros tenemos un gran número, un gran percentil de cerdos con el MRSA, así que es muy preocupante porque se puede pasar del animal para la persona que hace el cuidado de los animales y después para el cerdo que va a ser consumido en los mercados y todo más. Y tenemos este tipo, el ST398, mundialmente distribuidos. En Brasil tenemos casos en leche, en bovinos, y podemos mirar en los estudios, yo voy a traer algunos estudios, en que, por ejemplo, en Dinamarca tenemos como 70% de los cerdos en una fazenda que poseen el MRSA, el Staphylococcus aureus methicilina resistente. Así que es una preocupación porque el número es muy grande para un microorganismo que es resistente a un antibiótico. Y cuando hablamos de esa relación en alimentos que ya se van para comercialización, tenemos los trabajos en que miramos en leche de bovinos, en pollo, en cerdo, así que todo esto, la leche y todo más, que ya están en la venda para las personas consumirem y todo más. Aquí, por ejemplo, podemos mirar los suaves de personas que trabajan en la industria de alimentos. Así que, como vimos, si tenemos como más de 25% de personas que pueden tener los Staphylococcus aureus y 2% de las personas que pueden ter Staphylococcus aureus methicilina resistente, esta transmisión se viene de la persona que produce el alimento para el alimento y para el consumidor. Así que tenemos este ciclo muy bien establecido. Y muchas veces la persona que va a tratar el alimento al principio se puede pegar el microorganismo de la carne y se tornar el portador. Este trabajo que nosotros hicimos
muestra la epidemiología del Staphylococcus en una empresa. Esta es una empresa de queso. Así que vimos que, por ejemplo, aquí tenemos dos microorganismos, dos Staphylococcus aureus, que estaba en la salmoura, donde nosotros salgamos el queso, y después en el queso. Así que podemos ver la transmisión dentro de la industria, ¿vale? Y este mismo trabajo, estas mismas estirpes aquí, fueron estudiadas con el gene de resistencia a meticilina. Así que tenemos Staphylococcus aureus, meticilina resistente, tenemos outros Staphylococcus outros estafilococos que são coagulasa negativa, que eu he dicho. Assim que muitos de los coagulasa negativa têm el MCA, el gene MCA, que se dá a resistência ao antibiótico. Assim que temos um montão de Staphylococcus coagulasa negativa, que se pode ser o reservatório del gene para passar al Staphylococcus aureus depois. Eu vou chamar a atenção aqui também, porque temos a resistência, são genes, pero temos a resistência também a quaternário de amônio, que é um sanitizante muito usado para a limpeza, tanto de los hospitales como de algunas industrias de alimentos. Así que la bacteria, además de ser resistente a los antibióticos, se puede ser también resistente a los sanitizantes. Así que puedo hacer una limpieza, una sanitización, y este microorganismo se quedar allí por cuenta de esta resistencia. Hoy yo necesito más sanitizantes y todo más. Así que hay dos problemas juntos en esta cuestión. ¿Y cómo es la relación entre el alimento y el hospital, el portador y todo más? Así que tenemos un trabajo que muestra mucho esta transmisión, me gusta mucho este trabajo, en que 3 personas se quedaron enfermas porque comeram uma ensalada de repollo, ¿vale? E se quedaram com a intoxicação alimentar. Assim que consumiram, tuvieron el vómito, tuvieron la diarrea, e este caso de enfermidade se passa 24 horas depois, não é muito grave, e estava todo bem. Se descobriu que el manipulador, la persona que ha hecho la ensalada de repollo, tenía el microorganismo en las manos, la bacteria en las manos, pasó para la ensalada y las 3 personas se quedaron enfermas. Después de 8 meses, hicieron el estudio en las personas que tuvieron el contacto con la ensalada de repollo. Algunas no se quedaron enfermas en la época, pero carreaban, eran portadoras del Staphylococcus aureus. El mismo Staphylococcus aureus, meticilina resistente, que estaba en la ensalada. Así que, o que ha ocurrido? La persona que ha producido la ensalada, que ha preparado la ensalada, passou a bactéria para a ensalada. Muitas pessoas han consumido esta ensalada. Algunas se quedaron enfermas, outras não, pero como sabemos, a intoxicação por alimento, por estáfilo em alimentos, é muito rápida e não é grave. E depois de 8 meses, estas pessoas tinham esta bactéria
en la mucosa, en las narices o en la garganta, así que son portadoras. Se pasó la bacteria resistente por el alimento y después esos portadores se pueden pasar a otra persona o se pueden tener en las manos, se herir con algo, tener una enfermedad de piel y tener dificultades para el tratamiento porque vas a ser una bacteria resistente a los antibióticos. Así que podemos mirar por ese estudio toda la transmisión en alimento y da persona que se queda portadora. Yo no sé si vosotros ven, por ejemplo, Grey's Anatomy, pero hay un episodio que la doctor Bailey, ella tiene que se quedar un tiempo sin hacer cirugías porque ella tiene un Staphylococcus aureus meticilina resistente en la mano. O sea, ella es portadora de este microorganismo, así que ella infecta a uno de los pacientes con este microorganismo durante una cirugía y todo más. Por esto me gusta mostrar la importancia de los portadores. Así que, lo alimento puede tener, no es grave en el alimento la enfermedad, pero la persona se puede ser portadora. Este es otro trabajo que muestra, es un surto, un brote, es un brote en un hospital en que 27 pacientes se quedan enfermos y son estudiados las personas que trabajan allí. Y se puede mirar que el MERSA se fue observado en el alimento y en la garganta de una de las personas que trabajan allí. Y esta persona prepara el alimento. Así que 5 personas mueren en este brote y la posible causa es esta persona que es portadora del MERSA, prepara el alimento y los pacientes del hospital se quedan con la enfermedad, ¿vale? Así que la transmisión se puede ocurrir de muchas maneras. Y me gusta finalizar esto con estos dos trabajos que vimos, porque ellos muestran la importancia del alimento, de la transmisión de los portadores para el alimento, para los enfermos, y la importancia también del control que tenemos que tener con el uso de antibióticos. Nosotros muchas veces usamos los antibióticos como aquí en Brasil hace poco tiempo los antibióticos no necesitaban de receta del médico, así que las personas compraban o tomaban como 2, 3 veces y ya estaban bien y se paraba de tomar. Así que es muy importante el uso consciente de los antibióticos, ¿vale? Y me gustaría decir gracias por la atención, gracias por la invitación. Perdón por el problema que tuvimos al principio. Una de las personas de la organización me ha llamado, por esto me quedé al teléfono. Pido perdón y yo espero que tengan comprendido. Este es mi email. Por si acaso alguien necesita tirar alguna duda o lo que sea, ¿vale? Es lo más natural que como está escrito. Así que gracias. Agradecemos a la doctora Natalia Cironi por su destacada participación en este congreso y la despedimos con un fuerte aplauso.
Abrimos el espacio para una ronda de preguntas. Quien tenga una duda puede levantar la mano. Hola, buenas tardes o buenos días. Mi pregunta va dirigida hacia este caso que nos presenta en el que la bacteria sí se detectó en el hospedero, pero no generó ninguna, síntomas. ¿Cree que es importante que también se empiece a estudiar, o sea, por qué no generó síntomas y además cuál es el propósito o qué va a hacer ahora la bacteria en las células hospederas? ¿Cuáles van a ser los efectos de que pues, no se esté detectando? No la escuchamos, ¿lo podrías repetir, por favor? ¿No la escucharon la mía o ella? ¿Sí? La doctora, ¿podría prender su micrófono? Tem desligado o micrófono. Mi micrófono, sorry. Yo estaba en el mudo. Bueno, como yo he hablado del alimento, así que o que ocurre en la enfermedad por alimento? El Staphylococcus produce la toxina en el alimento y después yo como este alimento, ¿vale? Así que a veces yo no tengo la producción de la toxina en todo el alimento de una forma homogénea. Así que algunas personas pueden ter comido el alimento con toxina y la otra parte con la bacteria, pero no con la toxina. Otra cosa que puede ocurrir es que tenemos personas que tienen la respuesta inmune que se puede causar o no causar la enfermedad. O otra cosa es la cantidad de toxina que se consume y lo mismo es verdad cuando la persona tiene contacto con la bacteria o con el virus, necesita de una cantidad del patógeno y necesita tener una interacción con la respuesta inmune y todo esto se va a decir si voy o no a tener una enfermedad. Por eso en aquel caso yo tuve personas que tuvieron la enfermedad y otras no, ¿vale? No sé si había otra pregunta que me ha pasado. ¿Otra pregunta? Bueno, yo quisiera preguntar cuál sería como la cantidad de la toxina que se debe consumir para que cause pues un cuadro clínico y si la cantidad consumida tiene que ver con la gravedad del cuadro clínico. Vale. La cantidad de toxina para la intoxicación alimentar es como 10 nanogramos, así que es muy poquito de toxina que yo necesito. Y se va a ser un poco más grave o no por la cantidad, pero no se conocen casos graves como muertes cuando yo tengo la intoxicación por Staphylococcus. Yo voy a tener un poco más de vómitos, una diarrea más fuerte, pero no voy a tener sangre en las feces o perforaciones, nada de esto. Así que cuando hablamos de alimentos, la intoxicación alimentar es como, no es muy grave. Es solo más una indisposición, necesita tomar agua y todo más. Nuestra mayor preocupación cuando hablamos de Staphylococcus es que la persona sea portadora después y se puede traer otras infecciones de piel o endocarditis o otras más graves.
por el microorganismo. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿sería posible descartar dentro de los pacientes que tienen afectaciones intestinales la presencia de esta bacteria como posible causa de el evento intestinal? No, no entendí, por favor, ¿puede repetir la pregunta? Dentro de las causales para los problemas intestinales de ciertos pacientes, ¿es posible involucrar a esta bacteria para poder descartar su presencia en ese tipo de pacientes que tienen afectaciones intestinales? Vale. Nosotros tenemos dificultad en identificar esta bacteria porque se puede tener en las feces, puedo hacer una análisis microbiológica, identificar esta bacteria, pero la toxina yo no encuentro por las análisis comunes de microbiología. Así que a veces no tengo la bacteria en las feces, pero tengo una infección, una intoxicación por estafilococos, porque tenía que buscar la toxina para identificar. Así que muchas veces nosotros solo concluimos la enfermedad por los datos clínicos, no por la microbiología. Porque a veces yo tengo la toxina en el alimento, pero no tengo la bacteria. Y no voy a ver la bacteria en las feces. Bueno, yo tengo una pregunta más. ¿Cómo se vería, qué consideraciones se tendrían que tener a la hora de tratar a un paciente que se vea inmunocomprometido con el curso de VIH o que haya pasado por algún procedimiento quirúrgico recientemente y qué pronóstico tienen este tipo de pacientes? Vale. Para el tratamiento, para evitar el MRSA, nosotros no tenemos, ¿vale? Así que para encontrar un tratamiento para el MRSA, nosotros usamos la vancomicina, que es el antibiótico, como se dice, de última generación, uno de ellos. Así que si tengo un MRSA, yo voy a usar la vancomicina para el tratamiento. Y el pronóstico es sí que yo consiga tratar este paciente. Pero ya tenemos, ¿cómo se dice? Algunos casos de resistencia a este antibiótico también. Pero lo mejor, si yo intento un antibiótico como vancomicina y no tengo suceso, yo tengo que hacer la análisis del antibiograma y mirar cuáles son los antibióticos que se pueden matar esta bacteria. Pero el pronóstico, cuando yo hablo del MRSA, vas a cambiar de la virulencia del Staphylococcus aureus y si yo consigo usar otro antibiótico. Pero el pronóstico es que sí, yo consiga tratar desde que no sea con oxacilina o meticilina. Yo puedo usar otros antibióticos. ¿Vale? Muchas gracias. Doctora, a mí me queda una duda o pregunta. ¿Qué relación existe entre la salmonelosis y la Staphylococcus aureus? Porque se me hace que es muy común, muy frecuente esas dos enfermedades gastrointestinales, de hecho, ¿no? Vale. La relación está más al uso ¿cómo se dice? La calidad en la producción del alimento, la higiene. Porque la salmonela nosotros encontramos mucho en el ambiente, por eso vienen en los vegetales,
y todo más. Y el Staphylococcus aureus en las personas que trabajan, que producen este alimento. Por eso son las bacterias que más causan enfermedades por el consumo de alimento. Pero no hay una relación directa, pero que yo conozca, entre los dos directamente, que uno se puede, como se dice, estar juntos, porque uno es más ambiental, que es la salmonela, y otro es más por la superficie, se queda en la superficie por la producción de biofilm, el Staphylococcus, pero también por los portadores de esto. Así que no hay una relación directa entre las dos bacterias, pero sí la relación con la higiene de la producción de los alimentos. Muchas gracias. Obrigada, doutora, por ter aceitado formar parte desse congresso. A gente agradece a sua participação hoje. Agora a gente vai dar um reconhecimento para você. Terceiro Congresso Nacional de Bacteriologia e Virologia Clínico-Molecular. Otorga a presente constância pela participação como ponente. A doutora Natália Cristina Zirone Silva, por sua excelente conferência titulada Staphylococcus aureus, meticilina resistente en alimentos y su perspectiva en la salud. Démosle un fuerte aplauso, por favor.